En esta ocasión vamos a hablar sobre tipos de narradores y técnicas literarias. Perdón, tipo de personajes y técnicas literarias, ¿no? Porque los narradores ya hemos mencionado en la clase pasada, ¿ya? ¿Qué tal por aquí? Meredith, buen día María José, buen día a todos ustedes. Así que vamos a desarrollar el tema de tipos de personajes y también algunas técnicas narrativas que se utilizan dentro de la producción literaria. Para este punto, vamos a utilizar la clasificación de García Bedoya. Tiene un libro que se llama Hermenéutica, ¿ya? San Marcos toma como modelo, ¿no?, la clasificación del docente universitario llamado García Bedoya, ¿no? Carlos García Bedoya. Y de esa clasificación nosotros vamos a desarrollar. ¿Qué tal, Nixon? Buen día. Vamos a buscar por aquí, a ver. Si tenemos aquí Aquí está. La obra de Carlos García Bedoya se llama Hermenéutica Literaria. Ahorita les pongo la portada de este libro, ¿no? Es lo que San Marcos está utilizando como modelo. Ese es el libro que San Marcos utiliza como fuente bibliográfica. La hermenéutica literaria del profesor Carlos García Bedoya. En esta obra, bueno, este libro, hay una serie de conceptos, ¿no? Entre ellos, la clasificación de los personajes. También está, por ejemplo, hace un análisis de diferentes cuentos, poemas. Es un libro de interpretación de texto. Entonces ahí menciona la clasificación de narradores, el tiempo de representación, el espacio de representación, los personajes, ¿no?, que se utilizan dentro de esta historia, las figuras literarias, por ejemplo, también, ¿no? Así que ese libro es base, ¿no?, para la interpretación de textos. Así que es un libro recomendado, ¿no? Así que todos los conceptos que se desarrollan o se han desarrollado durante estas semanas provienen de ahí, ¿no? De la hermenéutica literaria de García Bedoya, obviamente también de otras fuentes bibliográficas, ¿no? La fuente de Aristóteles, por ejemplo, la poética, ¿no? La estética medieval, etcétera, ¿no? Hay muchas fuentes bibliográficas sobre estos primeros temas, ¿ya? Pero específicamente sobre los tipos de personajes, ¿no?, proviene de este libro, ¿no? Hermenéutica literaria de García Bedoya, ¿ya? Bien, empezamos entonces. Recuerden que para clasificar a los personajes se puede clasificar de diferentes maneras, ¿ya? Pero San Marcos solamente nos menciona esta clasificación desde la perspectiva de García Bedoya, que ha logrado sintetizar en su hermenéutica, ¿no? Hay tres formas de clasificación, o tres tipos, ¿no?, de personajes, ¿ya? Según el grado de relevancia o importancia en el relato, según su complejidad y según sufran transformaciones o no en la historia. Cuando hablamos de según el grado de relevancia o importancia
en el papel de relato estamos hablando entonces sobre el plano jerárquico, ¿no? ¿Qué personajes son principales? ¿Qué personajes son secundarios o incidentales? Ahí está el plano jerárquico. Cuando hablamos de, según su complejidad en el desarrollo del acontecer, cuando hablamos de esa complejidad, entonces estamos hablando de cómo se presentan los personajes, ¿no? Si son personajes simples o complejos. ¿Qué tal, Otis? Buen día. Entonces recuerden, según su complejidad es cómo el narrador presenta al personaje o cómo la historia se presenta al personaje, ¿no? Cómo la historia va a presentar al personaje. Si lo presenta de una forma tan simple y sencilla, con pocas características, o si es un personaje complejo con diferentes aristas, ¿no? ¿Ya? Y el tercer punto es, según sufran transformaciones o durante la trama. Y aquí en la tercera parte es cómo de pronto el personaje evoluciona, ¿ya? Su perspectiva frente al mundo. Por eso que pueden ser o personajes dinámicos o personajes estáticos. Obviamente si hay una evolución del personaje, si hay un cambio, ¿no? Sería dinámico y si no, sería un personaje estático. Entonces estamos viendo los tipos de personajes de diferentes dimensiones, ¿no? Del plano jerárquico, desde su presentación frente a los acontecimientos y su evolución dentro del desarrollo de la historia. ¿Ya? Vamos igual a mencionar ejemplos de cada uno. Vamos a empezar por el primer punto, ¿no? El grado de relevancia o importancia en el papel del relato. Recuerda que aquí hay tres formas de clasificar al personaje: el principal, el secundario, el incidental, ¿no? ¿Cuándo decimos que un personaje es principal o no? Cuando este personaje o la presencia del personaje va a organizar acontecimientos. O sea, la sola presencia del personaje va a generar, ¿no? Estos acontecimientos, o poco a poco los acontecimientos van a girar en torno a él. Al hacer eso estamos ante un personaje principal, ya que tiene un rol fundamental en la historia. Podemos tener ejemplos, ¿no? En la Odisea, en Crimen y Castigo. En el caso de la Odisea, está el personaje Odiseo, rey de Ítaca. Recuerda que Odiseo va a buscar la manera de retornar a su patria, ¿no? Y va a suceder una serie de circunstancias, ¿no? Bueno, ¿cómo saber que este personaje es principal? Bueno, es fácil, ¿no? En el caso de Odiseo, ¿no? Porque si este personaje Odiseo no se contase, ¿no? La historia de este personaje, la historia no tendría sentido, ¿no? Si eliminamos al personaje principal, la historia no puede desarrollarse, ¿no? Toda la historia en torno a la Odisea gira en torno a este personaje. Los acontecimientos giran en torno a él. En el caso de Crimen y Castigo, por ejemplo, ¿no? La historia gira en torno a Rodion Romanovich Raskolnikov, este personaje que va a matar a la usurera Aliona Ivanova y a Elisabetta, y la culpa que le va a agobiar durante toda la historia, ¿no? Hasta que decide confesar su crimen gracias a Sonia. Entonces, ¿cómo de pronto podemos contar Crimen y Castigo sin el personaje Rodion como elemento principal, si todo gira en torno a él, ¿no? Los acontecimientos, ¿no? Giran en torno a él. Él tiene un rol fundamental en la historia. ¿Ves? ¿Cómo nos damos cuenta que es un personaje principal cuando, si en la historia eliminamos a ese personaje,
nos preguntamos si de pronto la historia será el mismo, ¿no? ¿Podrá contarse la historia? ¿No podrá contarse sin la presencia de este personaje, sin sus acciones, sin su determinación? Entonces, si es que se puede contar todavía, entonces no es un personaje principal, ¿no? Pero si no se puede, si se tiene que cambiar por completo, entonces no. Los personajes secundarios desempeñan un rol relevante, pero no alcanzan a ser fundamentales en la historia. Son relevantes, sí, pero no fundamentales. Los personajes secundarios pueden acompañar al personaje principal, pueden ser guías del personaje principal, pueden ser los antagonistas también de la historia, pueden ser el soporte del personaje principal. Por eso que desempeñan un rol relevante en la historia, pero no llegan a ser fundamentales. El claro ejemplo es Telémaco en la Odisea, el hijo de Odiseo, ¿no? O Yocasta en Edipo Rey. ¿Recuerdas este personaje, no? Yocasta es la esposa, madre de Edipo, ¿no? Son personajes que cumplen un papel, ¿no? Dentro de la historia, pero que no logran hacer fundamentales, ¿no? Porque si eliminamos estos personajes en la historia va a variar un poco, ¿no? Pero puede contarse todavía la historia. En cambio, los incidentales, ¿cuál es la diferencia con relación a los secundarios? ¿Qué papel desempeñan a los personajes incidentales? ¿Cómo lo diferenciamos de los personajes secundarios? Sucede que el personaje incidental, su participación del personaje incidental resulta prescindible en el desarrollo de la historia. ¿Qué quiere decir? Que uno puede, si desea, eliminar a este personaje y aún así la historia continúa. Estos personajes son un tanto decorativos, ¿no? Son personajes que no cumplen un rol relevante ni fundamental. Son personajes que se utilizan en cierta medida, ¿no? Cumplen un cierto papel y desaparecen en la historia. Por eso que su participación no genera gran relevancia. Tú eliminas a este personaje en la historia y la historia continúa. El claro ejemplo, una vez más en la Odisea. Mira, estamos utilizando la obra La Odisea, ¿no? En la Odisea, el personaje Odiseo, también llamado Ulises, Odiseo va contando la historia, ¿no? Al rey Alcino, y en una de estas historias que va contando son diferentes aventuras, cuenta cómo de pronto va a lograr cegar a Polifemo, que es el hijo del dios Poseidón, ¿no? Pero Odiseo pudo haber omitido esta información, ¿no? Porque la historia igual contarse de todas formas. Porque la historia de la Odisea es cómo este personaje retornará a Ítaca y logrará derrotar a los pretendientes
reestructurar, ¿no? su reino, ¿no? Entonces, este pasaje que Odiseo logra vencer a Polifemo, ¿no? Cegándolo, ¿no? Puede omitirlo y no cambiaría la historia, ¿no? No, no cambiaría los acontecimientos. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que este personaje no es fundamental, ¿no? No es relevante. Lo mismo pasa con Don Quijote de la Mancha. Hay una anécdota de Don Quijote. En su primera salida, Don Quijote se convierte en caballero andante, ¿no? Y es ahí donde Don Quijote escucha que un niño está siendo azotado por su amo. Don Quijote va a salvarlo, ¿no? Y le dice, ¿no? Que a partir de ese momento no va a golpear a su, ¿no? Al niño, ¿no? Y el niño se llama Andrés, ¿no? Y que lo va a cuidar como si fuese su hijo, ¿no? El amo le agradece, ¿no? Y le dice, está bien, voy a hacer todo esto, no se preocupe, márchese, ¿no? Y le hace jurar, ¿no? Entonces el niño le dice, amo, no se vaya, ¿no? Don Quijote, no se vaya, porque mi amo es mentiroso. Usted se va y mi amo va a seguirme golpeando, ¿no? Pero Don Quijote le dice, no te preocupes porque tu amo ha jurado, ¿no? Ha puesto su palabra de honor. Don Quijote se marcha y al final el amo agarra ese palo y sigue golpeando a Andrés, pero le golpea con más fuerza por acusarle a Don Quijote, ¿no? Mientras que Don Quijote piensa que ha liberado a este niño de los azotes de su amo. Ya, esta es una anécdota que cuenta el narrador respecto a la historia de Don Quijote, pero esta anécdota puede, pudo omitir el narrador y la historia no cambia, ¿no? La historia no se transforma, la historia sigue. Entonces, estamos ante la presencia de un personaje incidental, porque esta historia no ha variado. Entonces ya sabemos cuándo es un personaje incidental, cuándo es secundario y cuándo es principal. Hasta aquí, dudas, preguntas, hasta este momento, ¿se entendió? A ver, por acá hay una pregunta, dice, profesor, ¿y como cuántos personajes principales como máximo debe haber? Porque a veces veo que hay hasta dos o tres. Bueno, Victoria nos menciona como cuándo. No hay un número exacto, pero eso sí, a más personajes principales, más acontecimientos se debe de contar. ¿Por qué? Porque los personajes principales recuerden que se tienen que, o sea, tiene que haber acontecimientos que muestren la importancia del personaje, o sea, el rol fundamental del personaje. Entonces, a más personajes, la historia crece también. ¿Por qué? Porque se tiene que justificar su importancia del personaje, ¿no? Por eso que vamos a encontrar que si en una obra tenemos un personaje principal, la historia te das cuenta que puede ser de pocas páginas, por ejemplo, ¿no? O también innumerables páginas, ¿no? Pero mientras más personajes principales encontremos, el narrador va a tener que realizar o contar más acontecimientos para darle relevancia a los otros personajes, ¿no? Para darle una mayor trascendencia a muchos de ellos, ¿ya? Entonces, es ahí donde los personajes principales pueden ser muchos, pero todo depende de la historia. Porque si de pronto la historia nos cuenta solamente alguna relevancia y no un elemento fundamental, entonces estamos ante personajes secundarios que principales. Por eso que todo depende de la intención del narrador, ¿no? Y cómo a sus personajes le da ese rol. Porque en ocasiones nos podemos confundir, ¿no? En una historia, por ejemplo, en una historia de supervivencia, ¿no? Eh, a ver, el avión ha caído, ¿no? En una isla desértica, ¿no?
y solamente han sobrevivido 10 personas. Ya, ¿qué sucede? De esas 10 personas no quiere decir que esos 10 personajes que han sobrevivido sean los personajes principales. De esos 10, quizás solamente uno sea el personaje principal y los demás sean secundarios. O quizá 4 de ellos sean principales y los otros personajes sean secundarios, ¿no? Pero para ello, ¿qué va a suceder? A más personajes principales, el desarrollo de la historia se tiene que mostrar o demostrar que esos 4 personajes son principales, ¿no? Entonces, más fácil es tener a un personaje principal y los demás secundarios, porque así ya no voy a estructurar mi obra, ¿no? Con todos esos mecanismos para darle mayor eh, participación en mis otros personajes principales, ¿no? Y luego nos dice por aquí, por eso que no hay un número máximo de personajes principales. Lo recomendable es tener dos, tres a lo mucho, ¿no? Cuatro ya. Pero mientras más personajes principales uno tenga, como les decía, más complicado va a ser, porque la historia va en aumento, la historia va en aumento, ¿no? Y ya no va a ser de pronto una obra de 100 páginas, 200 páginas o 500 páginas, de 800 páginas, 900 páginas, así, por los personajes. Porque recuerda que una cosa son los personajes y otra muy distinta son los acontecimientos, ¿no? Por acá me dicen la comedia humana, por ejemplo. En la comedia humana, este conjunto de novelas de Balzac, ¿no? En la comedia humana vamos a ver algo muy particular. Eh, la comedia humana tiene un conjunto de 97 novelas, ¿ya? De esas 97 novelas vamos a encontrar pues una cantidad enorme de personajes. Pero ¿qué sucede en la comedia humana? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos en Papá Oriot, ¿no? Hay un personaje llamado Rastignac, ¿ya? Este personaje Rastignac en Papá Oriot es un personaje secundario, pero en otras obras de la comedia humana, este personaje secundario se convierte en incidental. Entonces ahí vamos a tener a diferentes personajes, ¿no? Sin embargo, en la comedia humana, ¿qué sucede? Como la comedia humana se muestra como una especie de saga, ya de 97 novelas, cada novela es independiente para lograr clasificar, ¿no? O sea, una novela, terminamos una novela y clasificamos a los personajes de esa novela. No clasificamos a los personajes por toda la saga, ¿no? Sino por novela en sí. Y por acá nos dice Nixon, profesor, si quito al personaje secundario, ¿la obra seguirá tomando sentido? Sí, sí puede tomar todavía sentido, solamente que vamos a encontrar vacíos argumentales, ¿no? Con el personaje secundario, algunos vacíos, ¿no? Y esos vacíos pueden ser rellenados, ¿no? Pero a diferencia del personaje principal, cuando tú eliminas al personaje principal, la historia cambia por completo. En Harry Potter, por ejemplo, eliminas a Harry Potter, ¿no? ¿Cómo se puede contar la historia de Harry Potter sin él? Tendrías que variar la historia, ¿no? Cambiar una historia distinta, ¿no? Si eliminamos, por ejemplo, a Don Quijote, ¿no? Dentro de Don Quijote de la Mancha, entonces no podríamos contar la historia, ¿no? Tendría que variar los acontecimientos, el narrador se tendría que focalizar en otro personaje, ¿no? Porque no tendría mucho sentido ya. En cambio, si eliminamos un personaje secundario, sí, hay vacíos argumentales, sí, pero no
la historia matriz no cambia, ¿no? En la escuita del joven Werther, eliminamos al personaje del esposo, Alberto, ¿no? El personaje Alberto no interactúa, ¿no? No está presente en la historia, ¿no? La historia todavía puede contarse, ¿no? Aunque tendría que variar un poquito, ¿no? Por la presencia de Alberto contrastado con Werther por su visión racional y Werther es una visión pasional, pero la historia puede contarse todavía, ¿no? Todavía se puede contar la desdicha de Werther, ¿no? Al acercarse a Charlotte y Charlotte que solamente la quiera como amigo, ¿no? Todavía se puede ver ese conflicto, ¿ves? Pero la historia varía un poco, pero no radicalmente. Si eliminamos a Werther, ahí sí, ¿no? La historia no puede contarse, ¿no? En la Divina Comedia eliminas a Dante, ¿no? ¿Quién recorre el infierno, el purgatorio y el paraíso? Se tendría que contar otro, ¿no? Otro suceso. Y por acá nos menciona, profesor, en una obra, a ver, dice Jairo, profesor, en una obra, una montaña será personaje incidental, dependiendo, ¿no? Recuerda que los personajes, ¿ya? Pueden ser seres humanos o también pueden ser entidades, ¿ya? Pueden ser seres humanos o entidades, los personajes. Todo depende de la historia que se esté contando, ¿no? Por eso, todo depende de la historia que se esté contando. Si una montaña, por ejemplo, es la representación de una entidad, ¿no? Puede ser no solamente un personaje incidental, puede ser también un personaje secundario o incluso un personaje principal, ¿no? Pero todo depende de la intención del narrador. Por eso que aquí es importante la intención del narrador. ¿Qué es lo que quiere expresar? ¿No? ¿Qué es lo que quiere contar? Y cómo va a estructurar la historia. En El Caballero Carmelo, por ejemplo, el personaje principal es el gallo, ¿no? Y los personajes secundarios es el propio narrador, ¿no? Tenemos a Roberto, ¿no? Y los incidentales ya son los padres, ¿no? Algunos niños, ¿no? Entonces los personajes principales, secundarios e incidentales pueden ser, o en general los personajes dentro de una historia pueden ser seres humanos, ¿no? Representación de seres humanos, ¿no? O entidades también, ¿no? O los seres vivos en cierta medida. Porque recuerda, los personajes son aquellos que tienen un rol fundamental en la historia y se organizan los acontecimientos en torno a estos personajes. Muchas veces los incidentales son muy pocos, ¿no? Porque solamente cumplen un rol en un momento determinado. A más historias, más personajes incidentales pueden haber, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que la historia es un cuento que se está desarrollando en un banco, ¿no? Es un robo, el robo dentro de un banco. Entonces ahí vamos a encontrar una serie de personajes incidentales, ¿no? Ya sea el guardia, las personas que de pronto van a morir producto de esta balacera, ¿no? Algunos policías, qué sé yo, ¿no? Hay varios personajes incidentales que se desarrollan y se muestran dentro de esta historia. Por eso que todo depende.
¿no? De la intención del narrador, cómo lo quiere contar también, ¿no? Desde qué perspectiva. Pero recuerden que aquí estamos hablando de la jerarquización de los personajes, ¿no? Yo cuando voy a escribir una obra, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que preguntarte, ¿no? Ya, voy a escribir una obra, una historia. ¿Quién es mi personaje principal? ¿No? ¿Qué acción va a cometer? ¿Y cómo va a ir esta historia? ¿No? Y a través de ese hilo conductual ya tú vas formando los otros personajes, ¿no? Y ahí vas a mostrar a los personajes secundarios, ¿no? Y mientras vas contando te vas dando cuenta que van apareciendo personajes incidentales. Bien, hasta aquí. ¿Preguntas, dudas? Hasta este momento, ¿todo ok? Bien, vamos al siguiente punto. Vamos por el nivel de complejidad. Recuerda que aquí, cuando hablamos de nivel de complejidad, estamos viendo cómo el narrador presenta el personaje. Podemos encontrar personajes simples o complejos. Los simples, dice, aquel personaje que es definido por muy pocos rasgos. Por eso que es un personaje simple, ¿no? Porque se presenta con rasgos generales, ¿no? No se especifica esos rasgos, o de pronto son personajes que el narrador presenta al inicio de la obra y estos rasgos siguen hasta el final, ¿no? O sea, no hay más rasgos que se puedan describir del personaje. Entonces son personajes simples, ¿ya? En cambio, los complejos son los personajes que a lo largo de la historia se van mostrando diferentes facetas o aristas. Estos son los personajes complejos, ¿ya? Recuerda eso. Entonces, los personajes complejos, a diferencia de los simples, el narrador va mostrándonos al inicio, ¿no? Recuerda que siempre cuando se presenta un personaje, la primera vez que se presenta un personaje, y este personaje puede ser secundario o personaje principal, se presenta el personaje, ¿no? Con alguna característica, ¿ya? Y si de pronto a lo largo de la historia se muestra otra faceta de este personaje y se sigue mostrando otra faceta, entonces ya estamos ante un personaje complejo. Ejemplo de personaje simple, ñacatita, la vieja chismosa, alcahueta, ¿no? Al inicio de la obra se muestra a este personaje, ¿no? Que es una entrometida, ¿no? Entonces, esa presencia de ñacatita, ¿no? Está en diferentes momentos, ¿no? Y es la misma intención, ñacatita va a tener la misma intención, entrometida, vieja chismosa, alcahueta, ¿no? No hay más en ñacatita, de principio a fin, en esta obra teatral.
Creonte, cuñado de Edipo, es leal a Edipo, ¿no? Es un personaje que sirve al rey, ¿no? A pesar de que el rey le insulte, le dice, tú eres el culpable, ¿no? Tú has traído a Tiresias para que me acuse de ser el asesino de Layo, para expulsarme y de pronto tú convertirte en rey, ¿no? Creonte le dice, pero yo no he dicho nada, no he hecho nada de eso, ¿no? Sigue siendo leal, ¿no? Servil a Edipo. No se muestra más de este personaje. En cambio, los personajes complejos, como Rodión, al inicio se observa a Rodión, un personaje que detesta, ¿no? A la usurera Aliona Ivanova como un ser nefasto, ¿no? Entonces nosotros vemos que este personaje tiene esa noción, ¿no? De detestar a otros seres. Pero de pronto, en un momento determinado, ¿no? Se encuentra con Marmeladov, decide en cierta medida ayudarlo. Y entonces uno dice, pero ¿qué pasó, no? Hace poco se veía a Rodión, un ser que despreciaba a las personas, y ahora está mostrándose el otro lado de Rodión, ¿no? Al darse cuenta, Rodión, que Marmelos vive en una casa precaria y no tiene que comer, Rodión deja unos centavos. Entonces está mostrando un lado humano de Rodión, otra faceta de Rodión. Más adelante, Rodión matará a la usurera Aliona Ivanova con su hermana Elisabetta, y se muestra otra faceta más, ¿no? Asesino, ¿no? Que no tiene remordimientos al inicio de cometer este acto, pero luego empieza a atormentarle. Entonces estamos viendo cómo a lo largo de la historia se muestra estas facetas del personaje, y eso genera la complejidad, ¿no? Muchas veces estas facetas pueden ser también contradictorias, ¿no? Odiseo se muestra como líder, tiene que liderar, recuerda, su ejército, ¿no? Para retornar a Ítaca. Va a tener que pasar por diferentes obstáculos. Estratega. Se muestra como padre, rey, estratega, amante, diferentes facetas que van mostrándose en Odiseo. Por eso que es un personaje complejo. Ahora, tú dirás, profesor, ¿los personajes principales siempre son complejos? No, no todos los personajes principales son complejos. También pueden ser simples. Lo mismo pasa con los personajes secundarios. Los personajes secundarios pueden ser complejos o simples, ¿ya? Entonces recuerden eso. Acá estamos desarrollando otra, ¿no? Otra jerarquización, otra representación, ¿no? Otra forma. Aquí estamos hablando de cómo se presentan a los personajes, ¿no? Tenemos a Odiseo, por ejemplo. Odiseo es un personaje complejo desde este nivel, ¿no? Pero en el nivel jerárquico, Odiseo es personaje principal. Ñacatita en su obra, Ñacatita es un personaje principal, ¿no? Ñacatita, pero es un personaje simple. Desde la complejidad, personaje simple. Desde la jerarquización, personaje principal. Bien, hasta aquí. ¿Se entendió este tipo de personajes simples y complejos? ¿Alguna pregunta, alguna duda por ahí? A ver.
Bien, entonces vamos con la tercera representación. A ver. Según el nivel de transformación. Aquí tenemos dos tipos, ¿no? Los estáticos y los dinámicos, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos diferenciarlo con el nivel de complejidad? Cuando hablamos de nivel de transformación, quiere decir que el personaje cómo evoluciona, cómo logra impactarle los acontecimientos, ¿ya? Al personaje, ¿no? Porque recuerda que a lo largo de la historia hay una serie de acontecimientos, ¿sí o no? Muchos acontecimientos que pueden repercutir al personaje, ¿ya? Entonces vamos a ver si de pronto el personaje cambia a lo largo de la historia, producto de estos acontecimientos, sería dinámico. Si no cambia, sería un personaje estático. Los personajes estáticos no sufren ninguna transformación significativa en la historia. Los dinámicos, aquellos que modifican sus conductas. ¿Ya? Recuerda eso. A ver, por acá nos menciona dinámicos Sancho y a Quijote, por acá nos indica. Claro, ajá. Estos personajes, tanto Sancho como Don Quijote, serían personajes dinámicos. ¿Por qué? Porque los dinámicos son aquellos que se modifican, ¿no? A lo largo de la historia llega un momento en que estos acontecimientos logran cambiarles su perspectiva de mundo, ¿no? Su plano psicológico. Entonces, Don Quijote y Sancho son los dos personajes dinámicos, ¿no? Porque al final recuerda que Sancho Panza se quijotiza y Don Quijote se sanchifica, ¿no? El cruce de psicologías de los personajes, ¿no? Exacto. Acá en los ejemplos, miren, Odiseo es un personaje estático. Hemos visto que Odiseo es el personaje principal, luego mencionamos que Odiseo es un personaje complejo, pero a su vez vemos que es un personaje estático, ¿ya? ¿Por qué Odiseo es un personaje estático? Porque le pasa una serie de acontecimientos y él sigue, ¿no? Él sigue con el mismo objetivo, ¿no? Llegar a Ítaca, reencontrarse con su familia. Por más que el acontecimiento suceda, él no cambia de parecer, ¿no? No modifica su conducta, ¿no? Por eso que es un personaje estático. Werther, en la escuela del joven Werther, recuerda que Werther ama a Charlotte, estaba obsesionado por ella, ¿no? Es un personaje romántico, pasional, ¿no? Charlotte le dice que no puede amarlo, ¿no? Ya se casó con Alberto y aún así Werther insiste, Charlotte le dice que no. Con todo esto, Werther sigue viviendo una etapa, ¿no? Sentimental, agobiante para él, al tal punto que se suicida. No cambia de parecer, no se transforma el personaje, ¿no? Sigue siendo el mismo, su modo de ver el mundo, ¿no? Por eso que es un personaje estático. Rodión, en cambio, es un personaje dinámico. Rodión ha matado a la usurera Leona Ivanova, Rodión ha matado a Elisabetta, es un personaje nefasto ahí, ¿no? Porque incluso dice, ¿no? Yo he matado no he matado a una persona, he matado un concepto, dice, ¿no? Porque él cree que la
Usura Aliona Ivanova es un ser perverso, un ser nocivo para la sociedad. Así que es justo y necesario matar a Aliona Ivanova. Ahí te das cuenta de la perspectiva de Rodión, mira, ¿no? Entonces, hay seres extraordinarios que pueden cometer esos actos, ¿no? Para un beneficio mayor, dice Rodión. Se está justificando, ¿sí o no? Al final declara, porque Sonia le había aconsejado, ¿no? Que se libere de toda esta noción y también Porfirio Petro le dice, si tú vas a confesar, ya voy a bajar tu sentencia. Entonces Rodión va a confesar ¿para qué? Porque le conviene en cierta medida, no porque esté arrepentido, ¿no? Ahí te das cuenta, mira, hasta ahí no ha cambiado su conducta, pero luego, estando en prisión en Siberia, porque va a estar condenado a 8 años a Siberia, durante un año Sonia le va a visitar, ¿no? A Siberia, ¿no? Sonia logra conseguir un trabajo y va a visitar a Rodión en Siberia cada día, ¿no? Durante ese año, Rodión igual detesta a los presos, lo ve como indiferente a Sonia, pero la presencia de Sonia poco a poco genera, ¿no? Que Rodión cambie de parecer, hasta que al fin Rodión se da cuenta de algo, ¿no? Cuando Sonia se enferma, Rodión, que siempre esperaba la llegada de Sonia, aunque le trataba un poco mal, siempre esperaba la llegada de Sonia, ya no venía Sonia, ya no podía estar presente. Rodión se siente mal, se da cuenta de ese dolor que siente al no ver a Sonia, ese vacío, ¿no? Y poco a poco va meditando, ¿no? Al saber que Sonia posiblemente nunca más va a volver, va meditando todo lo que y ahí se va dando cuenta, Rodión, de todo el error que ha causado, de todo lo que él quiso, ¿no? De lo que sentía ante el mundo y cómo de pronto puede solucionar todo lo que había ocasionado. Y es ahí cuando Rodión se encuentra con Sonia, Rodión llora, abraza a Sonia, ¿no? Y Sonia le mira a los ojos a Rodión y se da cuenta que Rodión ha cambiado, ¿no? Se da cuenta que en los ojos de Rodión está esa frase que tanto esperaba escuchar de él. Entonces Rodión cambia, se da cuenta de su error, se libera de esa carga que tiene. Entonces ahí te das cuenta que es un personaje dinámico. Por ahí justo me pregunta, profesor, si un personaje malo se vuelve bueno, ¿es dinámico? Claro, porque ha cambiado su perspectiva del mundo, ¿no? Imaginemos un personaje que quiere destruir a la humanidad, ¿no? Su objetivo es eso. El personaje se ha presentado de esa forma, ¿no? El narrador ha presentado a ese personaje de esa forma, ¿no? Un personaje que desea destruir a la humanidad, pero pasa una serie de circunstancias, ¿no? En la historia y al final se convierte en un personaje que va a salvar a la humanidad, ¿no? O se sacrifica por la humanidad, imaginemos, ya. Entonces es un personaje dinámico, porque ha cambiado su conducta, ha modificado su perspectiva, ¿no? A ver, por aquí. El teniente Gamboa, de la ciudad de los perros. A ver, el teniente Gamboa en la ciudad de los perros sería estático o dinámico. ¿Cambia o no cambia su conducta frente al mundo? ¿Qué dicen ustedes? Recuerda que el teniente Gamboa va a recibir la noticia del poeta indicándole que ha sido el jaguar, ¿no? Entonces el teniente Gamboa va a investigar. Los altos mandos le dicen a Gamboa, ¿qué estás haciendo, no? Ya hemos indicado que ha sido accidental y se ha tenido que cerrar el caso. Así que archiva el caso, ¿no? Libera al jaguar porque el jaguar estaba siendo interrogado, ¿no? Y el teniente Gamboa dice, está bien, lo libera. Obedece a sus superiores. El teniente Gamboa se convierte en un personaje estático o dinámico.
Porque recuerda que ahí va a terminar toda su función, ¿no? El teniente Gamboa. Y luego de ello, teniente Gamboa será llevado a Juliaca, ¿no? Por desobedecer, ¿no? Y el jaguar va donde el teniente Gamboa y le dice, yo he sido el que ha matado al esclavo, ¿no? Aquí está mi confesión, le dice en una hoja, ¿no? Y el teniente Gamboa agarra la hoja, lo rompe, le dice, ya por gusto estás diciendo estas palabras porque nada va a cambiar. Así que utiliza la muerte del esclavo para algo bueno, ¿no? Y se retira, ¿no? La última vez que se menciona al teniente Gamboa en la historia de la ciudad de los perros, ¿no? En el epílogo, ¿no? Ya, a ver, esa es la historia del teniente Gamboa en la ciudad de los perros. ¿Cambia o no cambia? ¿Se modifica o no modifica su conducta frente al mundo? ¿O sigue siendo el mismo personaje que obedece a a sus superiores a pesar de todo? Que sigue las reglas a pesar de todo, que respeta los elementos jerárquicos. Y te das cuenta que el personaje Gamboa, el teniente Gamboa, no es un personaje dinámico, no modifica sus conductas, ¿no? Al final sigue prevaleciendo ese respeto a la autoridad, ese respeto a los elementos jerárquicos, a pesar de, ¿no? Saber que es malo, ¿no? A pesar de que sabe que aquí ha habido un asesinato que no ha sido de forma accidental, pero a pesar de todo eso, el teniente Gamboa sigue aceptando eso. Entonces estamos ante un personaje estático, porque no logra transformarse significativamente en la historia. No hay una transformación significativa. Se intentó, ¿no? El teniente Gamboa cuando empezó a buscar al culpable, uno dirá, al fin el teniente Gamboa va a romper estos estamentos de la sociedad, va a ir en contra de sus superiores, ¿no? Pero al final no, ¿no? Simplemente lo hacen callar al teniente Gamboa y él acepta. Estático. No modifica su conducta significativamente. En cambio, el jaguar no es estático. El jaguar es dinámico. ¿Recuerdas la historia del jaguar, no? Niño pobre, ¿no? Se enamora de Teresa, recuerda que le regala una cajita de tizas, ¿no? Para que pueda eh, colorear un poco sus apetitos charol, ¿no? Luego va a insertarse poco a poco en el mundo delictivo, ¿no? Su madre muere, va a estar en cuidado de sus tíos, va a tener un intercambio con su tía, de pronto la tía le dice a su esposo hay que ingresarlo al colegio militar. Así que ingresa al colegio militar, forma el círculo, recuerda que no ha sido bautizado, forma el círculo, ¿no? El círculo va creciendo poco a poco, el teniente Gamboa va investigando y va destruyendo el círculo hasta que de pronto el jaguar con Boa, Rulos y Cava deciden saber quién de ellos será el que roba el examen de química. Cava va a ser el que va a robar el examen de química, recuerda, ¿no? Están en el colegio, recuerda que sucede el tema del examen, el soplo, el teniente Gamboa se da cuenta entonces que alguien ha robado, el esclavo recuerda que dice que ha sido Cava, Cava va a ser expulsado, el jaguar que dice abiertamente que detesta, ¿no? A los soplones, la muerte del esclavo. El jaguar de pronto, después de conversar con el teniente Gamboa, escapa del colegio, ¿no? Sigue delinquiendo, está con su amigo el Flaco Higueras. El Flaco Higueras lo llevan a prisión. El jaguar sigue, ¿no? Estando en las calles. Cada vez regalaba alguna cosa a Teresita, recuerda, ¿no? Tocaba la puerta, dejaba el regalo y y se iba corriendo a esconderse, ¿no? Teresa abría y no sabía quién era. Hasta que un día de pronto Teresa ya no vive en ese lugar,
El jaguar está un poco triste, pero sigue en el mundo delictivo. Un día encuentra a Teresa, le invita a salir, salen, conversan con su tía, de pronto el jaguar consigue un trabajo, ¿no? Decide casarse con Teresa, le dice a su jefe del trabajo que le dé permiso, que le dé un adelanto, y como el jaguar era un trabajador, no necesariamente honrado, pero un trabajador que sí había cumplido todo, era el trabajador del mes, algo así, entonces el jefe le dice, está bien, jaguar, te voy a dar un adelanto y te doy unos días para que puedas ir a casarte, ¿no? El jaguar se casa con Teresa y vive en la casa de la tía, ¿no? El jaguar es un personaje dinámico, ha cambiado completamente, ¿no? De un personaje que era violento, ¿no? Que no respetaba las normas, las reglas, que estaba en el mundo delictivo, ahora ha conseguido trabajo en una agencia bancaria, imagínense, ¿ya? Una agencia bancaria, ha conseguido trabajo siendo trabajador muy querido por el jefe, ¿no? E incluso, ¿no? Se va a casar con Teresa. O sea, se ha insertado en la sociedad. Ha cambiado completamente el jaguar de lo que era. ¿Ves? Es un personaje dinámico. Ha modificado sus conductas. Bien, a ver, hasta aquí. Otra duda, pregunta. Hasta este momento, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo ok? ¿Sí? Muy bien. Ok. Ahora sí. Vamos a ver un pequeño cortometraje, ¿ya? Este cortometraje dura 3 minutos y medio, ¿ya? Vamos a ver un pequeño cortometraje y de ahí vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Algunos supongo que ya lo habrán visto este cortometraje. Hay un hombre en el bosque. Vamos a ver este cortometraje y luego vamos a responder estas preguntitas, ¿ya? Así que empezamos. Hay un hombre en el bosque. Es lamentable. Antes de que el rumor empezase, este colegio era respetable. Mis alumnos solían bajar hasta el seto, coger las flores de la madreselva y tomar su néctar hasta dejarlo seco. Excepto ese pequeño de ahí, Sid. Su ceño fruncía cuando rondaban su trofeo, porque no soportaba tener que compartir su tesoro en el recreo. Recuerdo a Sid decir: «¡Hay un hombre en el bosque!». Y así el rumor comenzó. Por supuesto, Sid fue el primero que lo vio. Pobres criaturas. No tardó en convencerles de una patraña sobre un asesino, cuyo destello afilado avisaba del peligro. Jugarse un cardenal, o peor, un funeral, por perderse en la espesura. Los niños no dejaban de verlo. ¡Mirad! ¡Allí! ¡Tiene orejas de vampiro! ¡No puedo creerlo! Y ojos como linternas. También algo oxidado. Su escopeta debe serlo. Y arrastra una pierna. Creedlo. Todo lo que se decía no era más que mentira. Y Sid, lejos de ser indiscreto, era el único que seguía bajando al seto. ¿Quién más sería tan valiente de arriesgarse a ser el siguiente? Allí, en lo alto de la vereda, todos se sentían seguros. Nadie quería ser el desafortunado de ser encontrado, pudriéndose en la arboleda. Supliqué a los niños que pensasen, que aprendiesen a ser maduros. Pero después de que más rumores se desatasen, ya nadie creía que el colegio era seguro. Sus miedos finalmente cuajaron y cuando ese día volvieron a casa, sus padres se enteraron. Todo se fue de las manos. Recibí un montón de mensajes y llamadas de familias angustiadas llenas de terror y consternación tras oír sobre el asesino y mi indignante falta de atención. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Peinar el bosque? Sí, claro. ¿Lo harías tú?
¿Que no me importan los chavales? Eso no es justo. Esas historias no eran reales. Por supuesto estaría arrepentido si algún pobre chiquillo hubiera sido raptado durante la siesta y hubiera ignorado una historia que era cierta. Pero no podías admitir que tu pequeño y querido Sid se inventase una patraña y me acusaste de una artimaña. Tu querido angelito jamás podría inventarse tal abominación. Tiene mucha imaginación tal vez, pero mi niño no podría mentir. Pídele perdón. ¿Acusar a un niño de ser deshonesto? ¡Qué valor! Los padres se indignaron y cuando la APA tomó cartas en el asunto, sin dudarlo me echaron. Como si ellos supiesen lo que es bueno para sus hijos. ¿Sabéis cuán complicada se vuelve tu jornada cuando una madre amargada destruye tu reputación con una acusación de negligencia y falta de atención? ¿Quién vigila ahora a vuestros hijos? Todos en fila de uno. Todos en fila de uno. Cerdo civilino, un asesino en los pinos. ¿De verdad creéis a este cretino y me acusáis de ser mezquino? El crío decide cambiar mi destino. Nadie cuestiona su mentira. Y ahora todos me tratan como a un asesino. ¡Has destruido mi vida! Esos niños tenían suerte de tenerme. ¿Acaso no ves lo que has hecho? Pero puedo seguirte el juego. Seré un hombre nuevo. Mas todo tiene un coste. Ahora hay un hombre en el bosque. Muy bien. Ahí está entonces el cortometraje Hay un hombre en el bosque. ¿Qué tal? Muy bien por ahí. ¿Todo ok? ¿Irán al bosque? Muy bien. Qué bonito por acá, dicen, ¿no? A ver, hemos visto entonces, por acá dice, menos mal que no hay un bosque de cerca a mi colegio, dicen, muy bien. El profe se convirtió en el hombre del bosque, dice. Muy bien. A ver, empezamos. Esta historia nos va a ayudar a lograr captar los tipos de personajes, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes incidentales? A ver, ¿hay o no hay personajes incidentales? ¿Qué dicen ustedes? Claro, ¿no? Los demás niños en el colegio, ¿no? Exacto, ¿no? Los padres, ajá, de los niños, ¿no? Exacto. Ahí te das cuenta de los personajes incidentales, ¿no? Porque solamente son personajes decorativos, personajes que no, en cierta forma, no muestran más acontecimientos, solamente ayudan, ¿no? A darle una atmósfera, ¿no? A la historia, ¿no? Este personaje, Sid, ¿qué personaje sería? ¿Un personaje dinámico o estático? A ver, Sid, ¿dinámico o estático? Muy bien. Sid sería un personaje estático. Correcto, porque no modifica su conducta, Sid, ¿sí o no? Sid sigue siendo el mismo, ¿no? Que lleva incluso a generar todo esto, ¿no? Bien. Y el profesor, estático o dinámico el profesor. Claro, muy bien. El profesor sería dinámico. Cambia, ¿no? Su conducta, ¿no? Frente al mundo, claro. Personaje dinámico. Sid sería un personaje
simple o complejo? A ver, vamos a por el nivel de complejidad. Sí, simple o complejo, ¿cómo lo ves? ¿Qué dicen? ¿Simple o complejo? Recuerda cuando qué es un personaje simple y cuando qué es un personaje complejo, ¿no? Miren, simple o complejo. Recuerden, no se confundan con estático y dinámico, ¿ah? Una cosa es ser estático y otra cosa es ser simple, ¿no? Una cosa es ser complejo y otra cosa es ser dinámico, ¿no? Sabemos que Sid es un personaje estático porque no varía su perspectiva, no cambia su forma de ser, ¿no? Pero vamos a ver si de pronto Sid es un personaje simple o complejo. ¿Cómo se muestra el personaje? ¿No? Mira, vamos a poner aquí, a ver, la presencia de Sid, ¿no? Se muestra Sid en este instante, mira. Malhumorado, solitario, egoísta. Mira cómo se muestra al personaje, malhumorado, solitario, egoísta. ¿Ya? Manipulador, ¿no? Mentiroso. Mira, ahí se pone todo. Bueno, y cómo cambia, ¿no? Luego, líder, ¿no? Incluso que va a liderar a un grupo, ¿no? Llega un momento que lidera el grupo, ¿no? Por aquí, mira, todavía manipulador Sid, ¿no? Manipulador Sid. Y aquí lidera el grupo, ¿no? Ahí te das cuenta que Sid está siendo presentado como un personaje complejo. Claro, es un personaje complejo. ¿Ya? Muy bien. Claro, Sid es un personaje complejo. ¿Ya? El espacio de representación, bueno, ¿dónde se está representando la historia? Bueno, hay diferentes espacios de representación. La habitación de este personaje, ¿no? El bosque, ¿ya? El colegio, ¿no? Los espacios de representación. El tiempo en el relato, te das cuenta que la historia está narrándose en el presente, ¿no? O sea, el personaje está en el presente y está narrando su pasado con algunos flashbacks, ¿no? ¿Ya? Algunos flashbacks de lo que acontece, ¿no? Sigue en el presente porque recuerda, el personaje está entrando al auto, está avanzando, ¿no? En el auto, se estaciona, sigue recordando los viejos momentos, se estaciona, va caminando por el bosque y al fin encuentra así, ¿no? Tiempo en el relato. Encontramos una fragmentación del relato. Está en el presente narrativo y con saltos en el pasado. Una alternancia. Presente, pasado, presente, pasado, presente, pasado. ¿Ya? Bien. Vamos ahora a mencionar las técnicas literarias. Tenemos el Imedas Res, el raconto, el flashback, el prolepsis, soliloquio, monólogo interior. A ver, Imedas Res. ¿Cuándo se dice que es que se está utilizando esta técnica? El Imedas Res quiere decir en medio de los acontecimientos. Cuando una historia es contada en medio de los acontecimientos, ¿ya? No se cuenta la historia desde el comienzo o el origen, ¿no? De los acontecimientos, sino en medio de los sucesos. La Ilíada, por ejemplo. La Ilíada está en Imedas Res, porque ya nos cuenta que se ha desarrollado la guerra y está en el 10º año. No nos cuenta cómo se originó la guerra, por qué, ¿no? ¿Qué sucedieron en los primeros 10 años? No, la guerra ya se ha desarrollado y está en el 10º año, ¿no? In medias res, la Ilíada. La Odisea, en in medias res, porque Odiseo ya está retenido en Ojigia
por la ninfa Calipso durante 7 años. No se sabe por qué está ahí, pero más adelante vamos a comprender todos estos sucesos. In medias res. 100 años de soledad. Empieza en in medias res, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Quién es el coronel y por qué de pronto está frente al pelotón de fusilamiento? No se sabe, pero más adelante vamos a entender esta historia, ¿no? Entonces, in medias res. ¿Ya? El raconto es el recuerdo, la retrospección. El personaje empieza a recordar algún suceso del pasado y poco a poco retorna al presente. Odiseo cuando le dice al rey Alcino, voy a contarte mi historia, de cómo salí de Troya y naufragué por la ira de Poseidón hasta llegar a tu tierra, Feacia. Y le va contando, ¿no? Raconto. La analepsis, salto al pasado, de forma brusca, rápida, repentina, y retorna también bruscamente al presente. Analepsis o flashback, ¿no? La prolepsis es lo contrario de la analepsis. Un salto al futuro de forma brusca, rápida. Esa es la prolepsis. Por ejemplo, en 100 años de soledad, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar. Hay un salto al futuro, ¿no? Muchos años después. Después, frente al pelotón del fusilamiento, se estaciona en un punto y luego dice, el coronel había de recordar aquella tarde remota. Una analepsis ahí, ¿no? Entonces se está utilizando la prolepsis y analepsis, ¿ves? Soliloquio, cuando el personaje habla consigo mismo, reflexiona en voz alta. Ese es el soliloquio. Cuando habla consigo mismo, reflexiona en voz alta. ¿Ya? Ese es el soliloquio, ¿no? Cuando habla consigo mismo o reflexiona en voz alta. Monólogo interior, el fluir de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como lectores vamos a saber lo que el personaje está pensando, las ideas que están llegando en su mente, las ideas dispersas que no tienen sentido o que de pronto no tienen una hilación. Ese es el monólogo interior. A diferencia del soliloquio, porque ya el personaje ha racionalizado, ¿no?, sus ideas y ya está realizando un pequeño discurso, ¿no? Por eso que está reflexionando consigo mismo, está expresándolo en voz alta, a solas. Entonces ya hay un sentido coherente, cohesionado. En cambio, en el monólogo interior no. El monólogo interior es el fluir de la conciencia, ideas que van y vienen, que muchas veces son ideas inconexas, que no tienen sentido uno con otro. Ese es el monólogo interior. Y por acá nos dice Roy, profesor, ¿podría repetir un poco el raconto? Ya, el raconto es el recuerdo, la retrospección. Cuando un personaje recuerda algún suceso, ¿no?, y poco a poco retorna al presente. Eso es el raconto. De todas formas, igual aquí vamos a mencionar algunos puntos. Y media res, ahí está, ¿no? El ejemplo de 100 años de soledad, ¿no? No se sabe qué ha sucedido, ¿no? Y de pronto se desarrolla. Y media res, en medio de los acontecimientos. El raconto, la retrospección, ¿no? Se va al pasado y poco a poco retorna al presente. ¿Ya? Ese es el raconto. Ahora, el raconto, diferéncialo con la analepsis. Sucede que el raconto, recuerda, es el recuerdo de un personaje que
su recuerdo va al pasado, ¿no? Y poco a poco retorna al presente. En cambio, el flashback es la interrupción de la narración. O sea, el flashback es un salto al pasado, no necesariamente de un personaje que va a recordar, puede ser de la acción que se está desarrollando, un salto al pasado, ¿ya? De forma brusca y retorna al presente, como observan aquí, ¿no? Ese es el flashback, un salto al pasado, mira. Aquí empieza la historia, ¿no? Y da un salto al pasado, después retorna violentamente al presente y sigue el acontecimiento. Da un salto al pasado, ese es el flashback. En cambio, el raconto no es así, ¿no? El raconto sería más o menos, ¿no? Esta es la historia, da un salto al pasado, bueno, hay un recuerdo, una retrospección, y poco a poco retorna al presente narrativo, ¿ya? Ese es el raconto. Y además el raconto está vinculado al recuerdo de una persona, ¿no? Mientras que la noción del flashback está vinculado más bien a la narración, ¿no? Al suceso que salta al pasado, ¿no? Violentamente y retorna violentamente al presente. ¿Ya? El flashback también es llamado analepsis. A ver, por acá nos dice, bueno, ya hemos respondido la pregunta de Brisa, luego nos menciona Euridice y Carol. A ver, el video que nos mostró es un raconto, el raconto podría ser el video que vimos. Hay pasajes donde la historia nos muestra, a ver, vamos a volver, ¿ya? Miren, aquí está. Hay momentos donde se desarrolla el raconto y donde se desarrolla el flashback. Cuando el personaje eh, ingresa, ¿no? Y la historia empieza a mencionarse el pasado del personaje, está contando, ¿no? Poco a poco va llegando al presente, ¿sí o no? Ya. Ahí está un raconto. Y aquí empezamos con el flashback. Aquí. Este momento. Aquí. Flashback. Cuando el personaje toma, bebe, ¿no? Ya, ese es el flashback. Y vuelve el raconto, ¿ves? ¿Por qué el flashback? Porque recuerda que el pasado es violento, ¿no? Un salto al pasado, retorna al presente. Un salto al pasado, retorna al presente, ya. Esos momentos donde el personaje está tomando, ¿no? Está drogándose, ¿no? Convirtiéndose en un ser. En estos momentos, ahí está el flashback. Los momentos que va a recordar poco a poco, ¿no? En el colegio, ese es el raconto. Porque él está recordando esos momentos. Y la historia nos está indicando cómo el personaje se está convirtiendo en un ser perverso, ¿no? En momentos, ¿ves? Ahí te das cuenta que aquí son sucesos cortos, rápidos. Está contando ahí y de pronto, ¿qué es la narración? Retorna violentamente en un punto, ¿no? Y luego retorna al presente. Luego otra vez el recuerdo, otra vez el presente, el recuerdo, el presente. Ya. Estos momentos es el flashback. ¿Ya? Esos momentos es el flashback. Porque hay un salto violento al pasado, retorna al presente. En cambio, los anteriores, ¿no? Estamos viendo que es un recuerdo, ¿no? Que poco a poco está avanzando al presente. ¿Ya? Entonces ahí te das cuenta la diferencia entre un raconto y un flashback, ¿no? En el raconto, el recuerdo, y poco a poco avanza, ¿no? En el caso
El flashback, un salto al pasado, retorna violentamente, que está avanzando la historia, otro salto al pasado, ¿no? Muy bien. Flashback y raconto, ¿ya? Ahí está la diferencia. Por ejemplo, ¿ustedes han visto esa película Titanic? Es un claro ejemplo de una de estas dos. En esa película Titanic, es el raconto, ¿no? Porque el personaje va recordando todo lo que le ha sucedido, ¿no? Entonces nosotros estamos observando, ¿no? En pantalla todo ese recuerdo del personaje. Creo que se llama Rose, creo si no me equivoco, ¿no? Ese es el raconto, ¿ves? Bien, soliloquio. Recuerda, el personaje habla consigo mismo, reflexiona, ¿no? En voz alta, ¿ya? Ese es el soliloquio. A diferencia del monólogo interior, no te olvides, el monólogo interior no tiene mucho sentido, no van ideas de una tras otra, ¿ya? En ocasiones no utilizan signos de puntuación, ¿no? En el monólogo interior. Es el fluir de la conciencia, ¿ya? Monólogo interior. Bien, también podemos encontrar otras técnicas. La alternancia. Esa es la alternancia, ¿ya? ¿Qué sucede? Por ejemplo, ¿no? Yo en mi primer capítulo voy a hablar de la historia uno, ¿no? Mi siguiente capítulo, historia 2. En el siguiente capítulo sigo desarrollando la historia uno. En la siguiente desarrollo la historia 2. Voy alternando uno tras otro. Quizá mis dos historias no tengan una relación una con otra, ¿no? Y se consiste en la presentación de historias paralelas en una misma historia, incluso en un mismo párrafo, en el uso de voces de distintos personajes, por ejemplo, dice, ¿no? ¿Ya? Los vasos comunicantes es distinto a la alternancia, porque la alternancia recuerda que, su mismo nombre lo dice, ¿no? Se alterna una historia tras otra. En los vasos comunicantes yo voy a realizar dos historias que no estén en el mismo espacio y tiempo, ¿no? Pero voy a realizar de tal manera que estas dos historias en algún momento tengan un hilo conductual, ¿no? O sea, estas dos historias yo lo estoy contando porque en algún momento estas dos historias se entrecruzan y tienen un hilo conductual, ¿no? Que los une. Esos son los vasos comunicantes. Son dos espacios distintos, dos tiempos distintos que se representan y en un momento determinado hay un hilo conductual que los une. Y la técnica del iceberg es la técnica llamada el dato escondido. El narrador realiza una historia y en un momento determinado esconde alguna información que puede ser fundamental para entender la historia. Lo esconde. Y a lo largo de la historia, poco a poco, va develando esa información. En algunos sucesos logra develarlo completamente, en otros sucesos no. Por eso que se llama la técnica del iceberg. También es llamado la técnica del dato escondido. ¿Ya? Bien. Esas son entonces algunas técnicas que se pueden desarrollar dentro de la historia, ¿no? Que lo podemos encontrar a lo largo de las novelas, cuentos, entre otros. En los comentarios está el enlace para que puedas estar desarrollando las preguntas del examen. Son 3 preguntas relacionadas a la clase de hoy. Dudas o preguntas puedes también mencionar en los comentarios para indicarte mientras estás contestando las 3 preguntas de la clase de hoy. Algunos ya han terminado ya
Muy bien. A ver ustedes, preguntas, dudas hasta este momento. A ver, por acá nos mencionan Jairo, el profesor, los dinámicos son los personajes que muestran nuevas facetas a lo largo de la historia, ¿verdad? O serían los complejos. Recordemos que cuando hablamos de personajes dinámicos, ¿ya? Estamos dentro de una obra donde el narrador está logrando generar las acciones que repercuten al personaje. Eso es en el caso de los personajes dinámicos o no. Los complejos es cómo se presenta al personaje. No he dicho la respuesta, Erudice, no he dicho. Solamente he mencionado el germen de los tipos de personajes, ¿no? Entonces, una cosa, tengan en cuenta, en el caso de los personajes, una cosa es cómo se presentan las acciones y cómo repercuten al personaje, y otro es cómo el narrador presenta a su personaje a lo largo de la historia. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? Entonces ahí tienen que ver ese punto, ¿no? Ujú. Por eso, Jairo, hay que ver, el punto es si el personaje, ¿no? Se presenta, o sea, el narrador logra presentar al personaje de diferentes formas, o si el personaje repercute su intención a lo largo de las acciones que se han desarrollado en la historia. Solamente por eso se puede ver la diferencia. Cuando un personaje se transforma, dependiendo de las repercusiones de las acciones, ¿no? Y por su nivel de complejidad, cómo se presenta el personaje.
Ujú. En ahí se diferencia. A ver, por aquí. Muchos se están confundiendo en los tipos de personajes, ¿no? Por acá Nixon nos dice, profesor, la diferencia entre un soliloquio y un monólogo interior. A ver, uno de ellos está vinculado al fluir de la conciencia, ¿no? El fluir de la conciencia, el monólogo interior, ¿no? Uno tiene un sentido lógico, coherente, cohesionado, y el otro solamente son ideas que van y vienen. Mira, vamos a resolver algunos ejemplos, algunos ejercicios antes de marcharnos, ¿ya? A ver, pregunta número 1. Dice, ¿son los personajes principales son aquellos personajes que desempeñan un rol decisivo en el desarrollo de la acción? Correcto. Los principales, decisivos. ¿Un personaje incidental es aquel que ejerce una influencia decisiva en el desarrollo? Falso. ¿Un personaje estático es aquel que no modifica sus conductas? Correcto. Los personajes complejos presentan una multiplicidad de aristas o facetas. Complejos. Correcto. Ahí está. Respuesta 1, la D. Siguiente. A ver, son aquellos personajes que no sufren ninguna transformación significativa. No tienen un cambio interior en tanto en el plano psicológico como en sus valores estáticos. Ñacatita representa a la anciana chismosa, entrometida. Al final es expulsada. A partir de ello se puede colegir que desde el punto de vista de la importancia, si es importancia, jerarquía, personaje principal, secundario o incidental. Sabemos que es un personaje principal, ¿no? Porque está relacionado a toda la historia. Luego dice, Ñacatita es un personaje principal y porque mantuvo sus características de inicio a fin, podemos afirmar que es, si no varía, no puede ser dinámico. Sería un personaje simple. En la Odisea, Euríclea, luego de reconocer al guerrero que retorna después de muchos años, le promete prudencia. Más allá de esa secuencia, las acciones de Euríclea no muestran mayores rasgos según el nivel de complejidad. Recuerda, cuando hablamos de complejidad, o complejo o simple. Y te dicen que no muestra mayores rasgos. ¿Qué sería? ¿Un personaje? Simple. Exacto. En la novela La Metamorfosis, Grete se muestra solidaria cuando su hermano Gregorio se transforma en insecto. Sin embargo, a medida que avanza la novela, deja de verlo como un ser humano y al final pronuncia un discurso violento contra él. Ha cambiado, ¿cierto? Podemos afirmar entonces que este personaje es porque experimenta variaciones de su comportamiento, cambia, dinámico, se transforma. Y con esto terminamos. Pregunta 6. A ver. Regresa a Rumi con ideas de progreso para mejora de la calidad de vida en la población. Más adelante debe afrontar una situación difícil que experimenta la comunidad campesina. Esta es la amenaza de un nuevo juicio. Ante tal situación, su participación es determinante para los intereses de la población. O sea, es fundamental su participación. Por tanto, ¿qué personaje sería? Exacto, principal. Ya, con esta última nos vamos. Pregunta 7. Te están hablando sobre técnica, para responder una pregunta sobre técnicas, ¿no? A ver, ¿qué técnica se está desarrollando aquí?
A ver, las siluetas siguen su recorrido golpeándote en su trayecto porque eso era lo que fuiste, dice. Solo un obstáculo para ello. Un obstáculo para Milagros, una mancha garrafal para ella, un recorrido que no debió dar y sin embargo el ritmo y la marea te llevaron al momento exacto. Ella te odia y tú no sabes por qué los pasos suelen ser los golpes más certeros que te da el libre albedrío, ¿no? Tú no sabes por qué solemos avanzar y perdernos en el derrumbe del supuesto. Dice, no, ella no te perdonará. No lo hará y quizá jamás lo sepas. Y aquí dice, ¿no? Pero llegará el día que estén recorriendo la acera juntos, tomará de tu mano, te enseñará el mundo y creerás que todo ha cambiado para ambos. Cuando tengas esa plena sensación, cuando al fin logres dar el paso definitivo, ella detendrá tu recorrido y te dejará hundido en tu soledad. ¿Qué está sucediendo aquí? Está adelantándose en el tiempo, mira. Llegará el día, te está diciendo el narrador que más adelante sucederá esto. Más adelante sucederá esto, ¿no? Entonces, eso es una prolepsis, un salto al futuro. Muy bien, aquí terminamos. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Buen fin de semana para todos ustedes. Recuerden que en la siguiente clase vamos a hablar sobre corrientes literarias en Europa. Nos vemos. Cuídense. Buen día para todos.